Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de la familia Dardeen. En la apacible localidad de Ina, Illinois, la familia Dardeen, compuesta por Russell Keith, su esposa Ruby Elaine y su pequeño hijo Peter, vio truncadas sus expectativas de felicidad cuando un oscuro suceso sacudió su hogar. En medio de la emoción por la llegada de un nuevo miembro, el destino tomó un giro inesperado y el matrimonio se vio envuelto en un crimen que dejó a la comunidad en shock. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de la familia Dardeen. Para los Dardeen, los monstruos no existían. Sus mayores miedos consistían en las deudas económicas, el trabajo incierto, la crianza siempre compleja, recibir una nueva vida. Los seres oscuros vivían únicamente en los cuentos infantiles que acaso narraban a su pequeño hijo. Ellos, como todos nosotros, creían que en la oscuridad no habita nada, sin saber que desde esa misma negrura, un ser informe los vigilaba. El día en que lo impensable se hizo real, los Dardeen se dieron cuenta de que los cuentos no son los únicos que esconden monstruos. En el lugar más seguro, un ser sin rostro se introdujo, jugó con ellos, se regodeó con su dolor, sintió placer con él, llenó de sangre sus colmillos hasta que, saciado, dejó atrás la más profunda barbarie. Pero empecemos por el principio. La familia Dardeen estaba compuesta por Russell Keith Dardeen, de 29 años, su esposa Ruby Elaine Dardeen, de 30 años, y su hijo de 2 años, Peter. Todos ellos se encontraban muy emocionados, pues en breve llegaría un nuevo miembro a la familia. Aunque no sabían su género, tanto Ruby como Keith ya habían elegido un par de nombres. En caso de ser niña, la llamarían Casey, y en caso de ser niño, su nombre sería Ian. En 1986, Keith se hizo con un remolque después de haber completado la capacitación laboral como operador de planta de tratamiento, un trabajo con el cual se sentía muy emocionado, no solo por la estabilidad laboral, sino porque le permitía sacar adelante a su familia. De esa manera la pareja se puso de acuerdo y alquilaron un pedazo de tierra a un matrimonio de agricultores, donde se dispusieron a ubicar su casa móvil. Al tener la ventaja de poder vivir en cualquier parte, decidieron situarse en medio de un bosque adyacente a la Ruta 37, a las afueras de Ina, Illinois. En este lugar inicialmente pensaban vivir una buena temporada, o al menos hasta que Ruby diera a luz. Keith inició su trabajo en la planta de tratamiento de agua en el distrito de conservación de agua de Rend Lake, mientras que Ruby encontró trabajo en una tienda de suministros de oficina en Mount Vernon, una importante ciudad en el condado de Jefferson. Los Dardeen eran una pareja muy unida. En su tiempo libre participaban en un conjunto musical en la iglesia bautista local. Él era el miembro del coro, mientras que Ruby se dedicaba a tocar el piano. No obstante, algunas cosas no estaban yendo bien. Aunque les gustaba mucho su hogar, últimamente pensaban en cambiar de localidad antes de darle la bienvenida a su nuevo hijo. Incluso habían puesto su casa móvil a la venta. Mudarse significaba, por un lado, mayor estabilidad y por otro, comenzar a darle forma a una nueva vida, con mejores condiciones y más cerca a los padres de Keith, que en cualquier caso podrían ayudarlos mientras se ubicaban. El deseo de mudarse no respondía únicamente a que la familia creciera, sino que la inseguridad en la zona en la que vivían iba en aumento. Para 1987, en el condado de Jefferson se habían presentado 15 asesinatos, algo que mantenía a todos los vecinos en alerta. Uno de los casos más sonados fue el de Thomas Old, un adolescente de 15 años que había acabado con la vida de sus padres y de sus 3 hermanos. Aunque Old fue capturado y enjuiciado, así como los demás criminales, la población se mantenía en un constante estado de alerta. Keith, consciente de que él era el encargado de la seguridad de su familia, tenía muy claras las reglas de protección que debía seguir. Continuar en un lugar donde sus hijos y su esposa pudieran sufrir algún daño no era algo que quería admitir. La urgencia de mantener a salvo a los suyos lo llevaba a un punto tal que incluso en una ocasión rehusó ayudar a una joven que llegó a su remolque pidiendo usar el teléfono a altas horas de la noche. Toda la seguridad, todo el cuidado, todas sus ansias de un futuro mejor serían demolidas y en su lugar todas las pesadillas serían realidad el 18 de noviembre de 1987. Ese día ocurrieron muchas cosas inexplicables. La primera de ellas es que Keith
no acudió a su trabajo. Conocido por todos como un trabajador de alta confianza, al no aparecer en su puesto ni llamar para informar de su ausencia, su supervisor se comunicó con sus padres, quienes aseguraron no haberlo visto ni saber nada de él. Cada vez más preocupados porque su hijo y su familia no daban señales de vida, los padres de Keith alertaron a la oficina del sheriff. Con ellos acordaron conducir hasta la propiedad y junto al padre de Keith, Don Dardeen, revisar la casa. Don llevaba una copia de las llaves, por lo cual pudieron ingresar sin complicaciones. Al entrar, la escena que encontraron era digna de la más retorcida película de terror. Ruby y Peter habían sido atados y amordazados con cinta adhesiva. Ambos presentaban golpes ocasionados con un bate de béisbol que Keith le regaló de cumpleaños a su hijo a principios de ese mismo año. Como era de esperar, la golpiza hizo que Ruby entrara en labor de parto. Esto no detuvo a los perpetradores, por el contrario, pareció animarlos más. La niña recién nacida sufrió el mismo destino que su progenitora y su hermano. Otra de las cosas extrañas fue que todos los cuerpos habían sido acomodados en la cama de los padres y la escena se encontraba relativamente limpia. Esto indicaba que los asesinos no tuvieron ningún tipo de prisa en abandonar el lugar. Keith, por su parte, no se encontraba por ningún lado. Aunque las autoridades buscaron en la propiedad, no pudieron dar con él, por lo cual se señaló como principal sospechoso del macabro homicidio. Un detalle más que apuntaba a dicha teoría era que el coche de Keith, un Plymouth rojo de 1981, tampoco se halló en la escena. Los investigadores entonces asumieron que, después de cometer el asesinato, había huido. De inmediato se reunió un equipo para encontrar a Keith, aunque no tuvieron que buscar por mucho tiempo. Un grupo de cazadores lo encontró en un campo de trigo, no muy lejos del remolque cerca de Rend Lake College. A Keith le habían disparado 3 veces. Presentaba una herida en el cráneo, también en el lado derecho de la cara y en la mejilla izquierda. Por último, sus genitales habían sido mutilados. El coche de Keith fue encontrado delante de la comisaría de policía de Benton, a 18 kilómetros al sur de la casa de los Dardeen. Los forenses determinaron que los Dardeen habían fallecido con 1 hora de diferencia. Los cuerpos en el remolque fueron asesinados 12 horas antes de ser descubiertos y Keith Dardeen había sido dado de baja entre 24 y 36 horas antes de ser hallado. Actualmente la familia reposa en el cementerio Graceland en Albion, condado de Edwards, Illinois. El terror de la muerte de los Dardeen dio paso a un horror acaso más profundo. Este fue un evento que conmocionó a los residentes del área de Jefferson y sembró en ellos la semilla de la desconfianza. A partir de ese momento, los habitantes comenzaron a ir con escopetas a los diferentes negocios y pocos eran los que no mantenían un arma cerca, con la idea de que algo pudiera ocurrir. El terror imperó a sus anchas. Los partidos de baloncesto, que antes eran eventos donde todos podían unirse, se transformaron en reuniones incómodas y al terminar los alumnos debían de esperar en el edificio escolar a que sus padres entraran y los acompañaran a sus casas, sin ninguna oportunidad de socializar entre ellos. Las autoridades, conscientes de que cualquier rumor podría ser perjudicial, no dieron mucha información del caso al principio. Sin embargo, los pocos detalles que se llegaron a saber hicieron que múltiples historias comenzaran a circular de boca a boca. Se dijo que Casey, la pequeña de los Dardeen, había sido arrancada del vientre de su madre y que el hecho de que los genitales de Keith fueran cortados claramente se debía a que el crimen fue cometido por un culto satanista. Incluso se recordaron viejos crímenes sin resolver y se teorizó que tenían que ver con el crimen de la familia. El pueblo donde vivían los Dardeen se había convertido en otra víctima del macabro crimen. Niños y niñas confesaban que eran incapaces de dormir, se reportaron casos de estrés, miedos nocturnos e histeria. Las autoridades no descansaron ni un momento desde el descubrimiento de los cuerpos y tanto policías locales como las fuerzas estatales de Illinois se unieron para llegar al fondo del asunto. En total, más de 30 detectives estuvieron dedicados exclusivamente al caso, revisando pistas, realizando entrevistas y demás. Más de 100 personas fueron llamadas a declarar, pero ninguno de ellos ofreció algo de interés. Una de las teorías iniciales hablaba de una posible conexión de la pareja con el crimen organizado. Aunque no tomó mucha fuerza, se pensaba que por la brutalidad de los asesinatos podía ser un ajuste de cuentas, pero aunque en la casa se encontró una pequeña cantidad de marihuana, nada sugería que los Dardeen estuvieran implicados en el tráfico de drogas. La escena del crimen era desconcertante. Los asesinos
habían tenido tiempo de limpiar superficialmente y colocar los cuerpos de Ruby y sus hijos en la cama. Por lo tanto, se pensó que todo ocurrió durante la noche. Una de las cuestiones que más confundió a las autoridades fue determinar el número de atacantes. De hecho, nunca se llegó a saber a ciencia cierta si había sido uno o más de uno los que cometieron el crimen. En cualquier caso, ese 18 de noviembre toda la familia fue cruelmente acribillada. En la casa se encontró una videograbadora, una cámara portátil de vídeo, joyas y dinero en efectivo, por lo cual se desestimó el robo como uno de los motivos. Por otro lado, Ruby no había sido atacada sexualmente y ninguno de los otros miembros presentaba este tipo de agresiones. Los investigadores tampoco encontraron ninguna evidencia de cualquier asunto extramarital que implicara a los Dardeen y que pudiera motivar un ataque de celos. En la casa móvil se hallaron una pila de papeles con puntuaciones deportivas, por lo cual también se pensó que Keith podía tener deudas de juego y lo ocurrido a su familia se debía al impago de las mismas. No obstante, Joan Dardeen, madre de Keith, aseguró a la policía que su hijo era tan ahorrativo que incluso se encontraba reuniendo dinero para el fondo universitario de su hijo vendiendo latas de 50 céntimos. La teoría del culto satánico tampoco prosperó. Un experto policial en cultos aseguró que tales grupos suelen mutilar los cuerpos de una manera mucho más profunda. Además, extraían órganos, pintaban símbolos y utilizaban velas en sus rituales. Ninguna de estas cosas fue encontrada en la casa de los Dardeen. La policía barajó la posibilidad de que la familia Dardeen fue confundida por los asesinos, quienes cometieron el crimen por encargo y se equivocaron de víctimas. A medios locales, Joan Dardeen dio sus propias hipótesis. Pienso que alguien quiso que Keith vendiera drogas y él lo rechazó, o existe la posibilidad de que a alguien le guste Elaine y ella no acepte sus avances y él se enoje con los dos. Simplemente no lo sé. La misma Joan Dardeen, tras ver que el interés de los investigadores decaía, trabajó sin descanso para que no se convirtiera en un caso frío. Así, en 1990 continuó la búsqueda de pistas y cada tanto llamaba a las autoridades ofreciendo información. En su desespero llegó a reunir 3.000 firmas de los residentes de Jefferson pidiendo a los productores de The Oprah Winfrey Show realizar un segmento sobre el asesinato de su hijo y su familia. Los productores se pusieron en contacto con ella y le aseguraron que el caso era demasiado brutal para transmitirlo en horario diurno. El programa America's Most Wanted le respondió de manera similar, aunque en 1998 le dedicó un segmento al caso. Sin embargo, esto no generó ninguna nueva pista para su resolución. Pasó el tiempo y lo que tanto temía Joan se hizo realidad. El caso dejó de interesar tanto a las autoridades como a la prensa. Dos perfiladores del FBI incluso llegaron a decir que el asesinato de la familia Dardeen era un delito que desafiaba sus métodos analíticos. El 31 de diciembre de 1999, un hombre se coló dentro del cuarto de Kathy Harris, de 13 años, en la ciudad del Río, Texas. Después de intimidarla con un cuchillo, comenzó a desvestirla, con la intención de abusar de ella. Sin embargo, la niña gritó: «¡Corre! ¡Ve por mamá!». En la habitación de Katie, y sin que el intruso lo supiera, también estaba Crystal Shirtless, la amiga de la niña. Sin pensarlo, el depredador impidió que Crystal saliera del cuarto y de un solo movimiento le cortó el cuello. Acto seguido, hizo lo mismo con Katie. Al macabro ataque, Crystal logró sobrevivir y ayudó a las autoridades a realizar un boceto de su atacante. 2 días después, Tommy Lynn Sells fue detenido. En el interrogatorio al que se sometió ese mismo día, confesó ser el culpable de cometer más de 70 crímenes a lo largo de todo el país. Esto le hizo ganar el nombre de el asesino de costa a costa. Por el crimen contra Katie Harris y una chica de San Antonio, Texas, finalmente fue enjuiciado y condenado a muerte. Según Sells, su modus operandi consistía en vagar por el país, saltando a trenes de carga y cometiendo crímenes a diestra y siniestra sin ningún tipo de relación entre ellos. Entre sus confesiones aseguró ser el culpable de lo ocurrido con la familia Dardeen. No obstante, explicó que no podía recordar los detalles del crimen. Según él, olvidar era una estrategia de defensa inconsciente debido a los abusos que sufrió de niño. En 1980, Sells vivió cerca de San Luis, a más de 140 kilómetros del condado de Jefferson. En este lugar se ganaba la vida trabajando en ferias y carnavales ambulantes. A veces ejercía de jornalero e incluso llegó a robar. Debido a su vida errante, normalmente realizaba autostop. De esta manera llegó a familiarizarse con el área de Ina, donde se encontraba la casa móvil de los Dardeen. En uno de sus viajes, en noviembre de 1987, según Sells, conoció a Keith Dardeen en una parada de camiones cerca de Mount Vernon.
aunque en una versión posterior dijo que lo había conocido en un billar local. Según el criminal, después de conocerse, Keith lo invitó a su casa a cenar. Tras comer con la familia, Sells pensaba continuar su viaje, pero según él, Keith le hizo una propuesta de realizar un trío con su esposa, por lo cual el criminal entró en cólera. Molesto, obligó a Keith a conducir hasta el lugar donde encontraron su cuerpo, luego le disparó y le mutiló. Tras ello, regresó a la casa de los Dardeen y, con el afán de no dejar testigos, acabó con toda la familia. En su confesión dijo: «Estaba tan cabreado que lo llevé al límite máximo. La rabia no tiene un botón de parada». Esta no fue la única versión del hecho. Tiempo después relató que había saltado de un tren cerca de Ina. Al pasar por la casa de los Dardeen y ver el letrero de "se vende", vio la oportunidad para un asesinato. Acto seguido bebió algunas cervezas y esperó el momento oportuno. Caminó hasta la puerta y la llamó. Un cauteloso Keith abrió. Sells se presentó como alguien que quería comprar la propiedad. De inmediato se abalanzó sobre él. Luego le hizo atar a su esposa e hijo con cinta y le obligó a conducir hasta el campo donde lo encontraron sin vida. En esta versión, la mutilación se hizo en vida e incluso llegó a decirle a Keith que le llevaría su miembro cercenado a Ruby. De vuelta en el remolque, abusó de la mujer y golpeó a Peter y a la recién nacida hasta la muerte. Tras esto, limpió un poco y salió de la propiedad. En el 2014, la condena de Sells fue ejecutada, aunque nunca fue acusado formalmente de los crímenes cometidos contra la familia Dardeen. Muchos detectives del condado de Jefferson coincidieron en que con la muerte de Sells se hizo justicia por los Dardeen. Según ellos, Sells conocía detalles del crimen que jamás habían trascendido a la prensa. Muchas personas no se encuentran muy seguras de las versiones de Sells. Aunque algunos detalles son compatibles con los hechos, gran parte de lo dicho por él está basado en la información brindada por los medios de comunicación. Cuando se le preguntó por información específica, no pareció muy fiable en su relato. Su testimonio sobre en qué asiento de Plymouth fue ejecutado Keith se desmintió a través de las evidencias. Cuando se le preguntó cómo estaba el cuerpo de Ruby colocado, al principio contestó incorrectamente y después correctamente, lo cual pudo haber sido meramente una suposición afortunada. Las deudas también vinieron de parte de amigos y familiares de los Dardeen. Para ellos era imposible que Keith hubiera invitado al hombre a su casa, sobre todo dado el miedo que sentía por los crímenes que se habían cometido en el área. También dicen que la versión que da Sells sobre un avance homosexual por parte de Keith es mentira. Nunca nadie percibió el menor interés de él por el otro sexo. Además, los investigadores no encontraron evidencias de ello. En caso de que Sells haya sido quien cometió el crimen contra los Dardeen, los policías creen que inventó detalles para parecer que el hecho era justificable. En otros crímenes que confesó, usualmente incluía historias similares para hacer parecer que las víctimas lo habían incitado. Joan Dardeen creyó en un inicio que Sells era el asesino de la familia. Sin embargo, con el tiempo y las distintas versiones, comenzó a dudar. En el 2014, año de la ejecución de Sells, dijo: «Quería que se mantuviera vivo hasta que se supiera positivamente que no lo hizo». Tras esto dio una entrevista al reportero del Post-Dispatch donde sentenció: «Lo que dijo no concuerda con lo que sé sobre Keith. Muchas personas piensan que el caso está cerrado, pero para mí no». El caso de la familia Dardeen dejó una incógnita imborrable en todos los que lo conocieron. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Nadie fue identificado como sospechoso en el cuádruple homicidio hasta la década del año 2000, cuando Tommy Lynn Sells, un asesino en serie condenado a muerte por el homicidio de un adolescente en Texas, afirmó haber perpetrado los asesinatos. A pesar de sus declaraciones, nunca enfrentó cargos, ya que las autoridades penitenciarias no permitieron que saliera del estado para colaborar con la investigación de la policía del sur de Illinois. Tanto las autoridades como los familiares de los Dardeen expresaron dudas sobre la veracidad de la versión de Sells respecto a los asesinatos, y jamás se pudo saber del todo la verdad. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién cometió el crimen? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón.
Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!